Ya iniciamos. Solo les pido un segundito. Bueno. Bueno, me presento. Mi nombre es Clara Pamela Pérez. Voy a ser la docente a cargo de la teoría del turno A. Bueno, básicamente les cuento un poquito acerca de la asignatura. Ustedes se están formando en las carreras de informática y les doy cordialmente la bienvenida. La mayoría son alumnos ingresantes, así que no me conocían. Hay algunos otros que están recursando la asignatura y ya me conocen tal vez del cursado anterior. Bueno, espero que sea un buen cursado, espero que podamos volver a la presencialidad pronto, y realmente deseo que pongan todas las pilas en el cursado de esta asignatura, que les va a brindar las herramientas, las primeras herramientas matemáticas que requiere la formación, ¿no? Los voy a silenciar a todos. Ahí está. Si no hay un ruidito que... realmente estamos muy expectantes en poder volver a la presencialidad. Yo creo que es algo que nos sirve a todos, si bien de la virtualidad uno tiene algunas ventajas, pero el hecho de poder tener el contacto cara a cara es mucho más enriquecedor, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros también cuando le brindamos la clase. Así que esperemos que eso sea pronto. Para eso se van a tener que esforzar mucho, porque la asignatura requiere de algunas condiciones para poder, por ejemplo, llegar a las instancias evaluativas. Por ejemplo, ahora los cuestionarios que ustedes van a tener finalizado cada tema van a ser obligatorios, ¿sí? O sea que tienen que rendirlos a todos, y de 4 cuestionarios deben aprobar, ¿sí? 2. Así que yo les pido que lleven la materia al día. Para los nuevitos, para los ingresantes, yo les sugiero que todos los días dediquen un tiempo para leer la teoría, para hacer el trabajo práctico. No se queden con el tiempo que tienen de clase, que van a ser 10 horas semanales, porque es un tiempo insuficiente para llevar la materia al día, ¿sí? De la experiencia que yo he tenido como estudiante hace algún tiempo, lo que pude sacar es que no hay manera alternativa que sentarse y hacer las cosas, ¿sí? Para algunos de ustedes serán 3 años, 5 años, tal vez un poco más, en cualquiera de los casos, pero que después tiene como fruto saber que uno tiene una profesión, y saber que uno se ha formado conscientemente para tener esa formación, ¿sí? Y cuando digo conscientemente, hay miles de maneras de infringir las normas, pero a la larga hay cuestiones que no nos ayudan, ¿sí? Así que traten de ser conscientes en eso, ¿sí? Bueno, sin más charla, porque tenemos mucho por desarrollar hoy, avanzamos. Yo voy a compartir pantalla, así empezamos con la clase. Vamos a iniciar con un tema que posiblemente la mayoría de ustedes nunca antes vio, ¿sí? Eso es lo que les tengo que contar.
y se trata de la lógica proposicional. Nosotros decimos que la lógica atraviesa a toda la matemática. La matemática se sustenta en esta rama que es la lógica, ¿sí? Al principio les puede resultar un poco, tal vez difícil, simplemente porque es nuevo, no porque sea un tema difícil, ¿sí? Pero si estamos bien ubicados en lo que nosotros pretendemos, entonces yo creo que no va a haber mayores dificultades. Hasta aquí tal vez ustedes tienen la idea de que cuando estudiamos matemática únicamente trabajamos con números, funciones, expresiones algebraicas, y no es tan así, ¿ok? Por eso primero vamos a ver esto, aquí más o menos les cuento de qué se trata la lógica. Dice, la lógica es la rama del conocimiento que trata los métodos de razonamiento, reglas y técnicas con el fin de determinar si un argumento es válido o no. Nosotros particularmente vamos a trabajar con la lógica proposicional, ¿sí? Miren, hay cuestiones de la matemática que uno cree que las sabe, pero cuando se las tenemos que explicar a otras personas tenemos que ser solventes en el razonamiento. Entonces lo que queremos con este tema es ordenar el razonamiento, ¿sí? Entonces le vamos a dar una estructura a ese razonamiento y para poder analizar cuándo un razonamiento es válido o no, ¿sí? Vieron que cuando se construye una casa, uno, para llevar a cabo ese proyecto, uno necesita de materias primas, primero y principal, necesita de la materia prima. Y la materia prima podrán ser, por ejemplo, los materiales con los cuales vamos a construir la casa, las personas que van a construirla, y un procedimiento, ¿sí?, que me va a ayudar a levantar esa construcción, ¿ok? En la lógica proposicional, ¿quién es la materia prima? La materia prima serán las proposiciones, ¿ok? Vamos a definir a qué llamamos proposición. En el caso de la construcción, la materia prima, como les decía, podrían ser los materiales, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a definir aquí. Dice, una proposición es toda oración, frase o expresión de la cual puede decirse si es verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, ¿ok? Entonces, partiendo de aquí, miren cuáles van a ser nuestros objetos de estudio. Las proposiciones, que son oraciones, frases o expresiones de las cuales yo puedo decidir si eso es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, proposiciones son algunas de estas oraciones. 17 es un número primo, ¿ok? Cuando yo digo 17 es un número primo, me encuentro en condición de poder decidir si eso es verdadero o falso, ¿ok? 17 es un número primo, ¿sería verdadero o falso? Verdadero, porque lo está afirmando ya. Lo estoy afirmando, pero además voy a decir que es verdadero si es cierta esa afirmación, y voy a decir que es falso si no fuera cierta, ¿ok? En el caso de 17 es un número primo, es verdadero, exactamente. Cuando digo 4 es divisor de 36, esa afirmación también puedo decidir si es verdadera o falsa. En ese caso, 4 es divisor de 36. ¿Se acuerdan cuáles eran los divisores? Sí. ¿Divisor de quién, profe? ¿De 36? De 36. 6. Eran 6. números en... A ver, Wow. los divisores eran los números que podían dividir al número. Entonces, cuando me dicen 4 es divisor de 36, me están diciendo, en la división entera, ¿sí?, el 4 lo puede dividir al 36, ¿ok? Y obtenemos un número entero. O sea que, como en este caso sí se cumple, el 4 sí lo puede dividir al 36, entonces la afirmación 4 es divisor de 36 es una proposición verdadera. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, profe. Ahora vamos con esta otra. Informática tiene 10 letras. Falso. Tenemos 3, 6,
9, no, a ver, 3, no, hasta aquí 3, hasta aquí 6, hasta aquí 9, 10 y 11. O sea que la palabra informática no es cierto que tiene 10 letras, pero es una afirmación de la que yo puedo decidir es verdadero o es falso y solamente una. ¿Ok? En ese caso, esa afirmación es falsa. ¿Ok? En cambio, cuando yo tengo oraciones, por ejemplo, ¿qué hora es? Es una pregunta. En esa oración yo no puedo decir verdadero, es falso. ¿Me explico? Por lo tanto, aquellas oraciones que son interrogativas no son proposiciones, porque no puedo determinar si son verdaderas o falsas. Cuando digo pulse la tecla numeral, tampoco puedo decir allí esa oración es verdadera o falsa. Me están dando una indicación. ¿Ok? Entonces, esa no es una proposición. Ayuda, esa oración exclamativa, tampoco es una proposición. ¿Sí? O sea que aquellas oraciones que son proposiciones responden a oraciones que son afirmaciones. ¿Queda claro? Ojo, porque en esas afirmaciones yo tengo que poder decidir si son verdaderas o falsas para decir que es una proposición. Si aún siendo una afirmación no puedo decidir si es verdadero o falso, entonces no es proposición. ¿Queda claro? Entonces, a partir de ahora, Profe, una consulta. sí, ¿Cuál es la diferencia entre hace calor y qué calor? Las dos entre signos de exclamación, digamos. hace calor es una oración exclamativa. ¿Qué calor? Es también una oración exclamativa. ¿Sí? Entonces, como estoy haciendo una exclamación, entonces no puedo decir que esas sean una proposición. Ahora, hay otra cuestión. Esto de establecer si es verdadero o falso es algo que todos debemos poder hacer de la misma manera. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, Mauricio tiene 20 años. Estoy afirmando algo, Mauricio tiene 20 años, ¿ok? Es una afirmación, pero en nuestro contexto podemos decir allí, eso es verdadero, eso es falso. Y bueno, tal vez alguno de ustedes conoce un Mauricio que tiene 20 años y me dirá, eso es verdadero. Pero habrá otro que conoce a Mauricio, un Mauricio, y no tiene 20 años y entonces dirá que es falso. ¿Está bien? Entonces, Porque tiene no que va ser a ser... universal, digamos. Exactamente, universalmente tenemos que poder determinar un único valor de verdad para la oración afirmativa para recién poder decir esa es una proposición. ¿Me explico? Y hace calor, todo el mundo Sí, puede profe. saber si hace calor o no. Sí, Hace profe. calor, si lo exclamo, no es una proposición. Bien. ¿Bien? Vamos ahora a hablar del valor de verdad, que un poco ya lo veníamos utilizando hasta aquí, ¿no? La veracidad o falsedad de una proposición es lo que vamos a llamar el valor de verdad de la misma. ¿Ok? Entonces, si, ay chicos, no estoy grabando, esperen un momentito, voy a grabar porque esto posiblemente pase todas las veces. Recording in progress. Bueno, entonces volvemos aquí. Les había explicado de qué se trata la lógica, habíamos definido qué es una proposición y les había dado estos ejemplos. Y aquí hablamos del valor de verdad de una proposición, ¿sí? O sea,
que sea verdadera o falsa, será el valor de verdad de dicha proposición. Entonces, por ejemplo, 17 es un número primo, nosotros hace rato decíamos, es una proposición verdadera. Entonces, el valor de verdad que tiene esa proposición es verdadero. Para el último ejemplo que decía informática tiene 10 letras, ¿ok? Habíamos dicho, es una proposición falsa. Por lo tanto, el valor de verdad que tiene esa proposición es falso, ¿sí? Cuando sea verdadero, simplemente vamos a poner la letra B. Cuando sea falso, vamos a utilizar la letra F, mayúscula, en ambos casos. Y aquí un poquito sobre la notación que vamos a utilizar, ¿sí? A las proposiciones las vamos a denotar con letras minúsculas P, Q, R, S. ¿Me siguen? Profe. Esperen un momentito. Esperen un momentito. No, Jay. No entiendo una. Todo esto estaba en el CIU. Buenas. Mira. Un sueño. Sí, amigo, te juro. Ah, siento que Bueno, estaban grabando, ¿no? avanzamos. Por favor, silencio. Bueno, entonces digo, a las proposiciones las denotamos con letras minúsculas P, Q, R, S. Esas van a ser algunas de las letras que vamos a utilizar, ¿sí? O si no, le vamos a poner subíndice. Vuelvo un ratito aquí. Voy a usar el lápiz para explicarles lo siguiente. Aquí vamos a bajar el grosor. Miren, cuando digo a las proposiciones las denotamos con esas letras, me refiero a esto. Por ejemplo, para el primer ejemplo, yo a esa proposición podría llamarle proposición P. Pongo P, 2 puntitos, y entonces ya queda denotada. Para la siguiente, 4 es divisor de 36, podría ponerle el nombre Q, ¿sí? 2 puntitos, ojo, se usan los 2 puntos, no el igual. Yo no digo P es igual a esto, digo P denota a esa proposición. Y para esta última podríamos llamarle proposición R. ¿Bien? Hay que ser ahí cuidadoso porque recordemos que lo que queremos hacer es ordenar el razonamiento. Entonces tenemos que ir siguiendo bien a rajatabla estas reglas que vamos estableciendo de a poquito. Bien, cuando una proposición, supongamos que tenemos una proposición P, su valor de verdad se denota de esta forma, B de P. Aquí voy a cambiar por el resaltador. B de P. Esto denota valor de verdad, ¿sí? Fíjense en que es una B, que quiere decir el valor de verdad, y entre paréntesis va la proposición de la cual quiero establecer su valor de verdad. Entonces, por ejemplo, si la proposición P fuera verdadera, lo vamos a escribir de esta forma. B de P igual a B, y si fuera falsa, escribiríamos B de P igual a F. No sé por qué se me fue el resaltador. B de P es verdadero cuando P sea verdadera, B de P igual a F cuando P sea falso. ¿Ok? Volvemos a la diapositiva anterior un ratito, y podríamos escribir, ya que estamos por aquí, para la proposición P, ¿quién sería B de P? El valor de verdad de P. El valor de verdad de P, que en este caso era Verdadero. verdadero. Entonces ponemos una B mayúscula. ¿Ok? Ah, sí. Cuando nos referimos a la proposición Q, escribimos B de Q es igual a B, porque esa también era verdadera, y finalmente para esta otra escribimos B de R
igual a F, porque esa proposición era falsa. Ups. Aquí. Bien. Entonces ya tenemos fijadas algunas notaciones que vamos a utilizar para referirnos a proposiciones y a sus valores de verdad. Acá tenemos otro ejemplo para las siguientes proposiciones. P dice, pi es un número entero. ¿Ok? Y Q dice 2 más 3 igual 3 más 2. ¿Ok? En ambos casos son proposiciones, de hecho acá ya nos dicen, para las siguientes proposiciones me están afirmando que son proposiciones, ya no lo tengo que decidir si es o no. ¿Ok? Lo que sí podríamos hacer para P y Q es determinar su valor de verdad. ¿Qué valor de verdad tiene la proposición P? Falso. 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 Bien, ¿sí? Porque pi, sabemos que es el número 3.141592, incluso tiene infinitas cifras decimales que no se repiten en un periodo, ¿ok? Esto es 3.1411592 y siguen las cifras decimales. Este número no es un número entero, por eso puedo decir que la proposición P tiene un valor de verdad falso. ¿Ok? En la proposición Q tenemos una igualdad. 2 más 3 igual 3 más 2. Esa proposición es verdadera. Perfecto, esa proposición es verdadera. ¿Ok? Entonces el valor de verdad de Q es igual a B. Ahora avanzamos un poquito más. Ya tenemos definida la materia prima, ¿ok? Que son las proposiciones. Con ella vamos a trabajar. Ustedes anteriormente, y bueno, ya todos, desde que somos escolarizados, estamos familiarizados con los números, ¿cierto? Una vez que conocimos los números, después ¿qué hicimos? Esta era la materia prima en aquel momento. Una vez que conocimos los números, las maestras en la primaria, ¿qué hicieron? Definieron operaciones y nos dijeron, bueno, mira, si vos tenés estos números, los podés sumar, los podés restar, los podés multiplicar, los podés dividir, se fueron definiendo algunas operaciones entre números, ¿ok? Nosotros aquí, como cambia ya la materia prima, en nuestro caso, nuestros objetos de estudio van a ser las proposiciones, vamos a definir los conectivos lógicos, ¿ok? Que nos van a permitir obtener nuevas proposiciones a partir de proposiciones dadas. Entonces lo que vamos a hacer con las proposiciones es tomarlas, usar los conectivos lógicos y obtener a partir de allí nuevas proposiciones. ¿Qué son los conectivos lógicos? Son símbolos que se usan para combinar proposiciones, ¿sí? Y a partir de ello lo que vamos a obtener son nuevas proposiciones a las cuales las vamos a llamar proposiciones compuestas. O sea que aquellas proposiciones que tengan conectivos lógicos son proposiciones compuestas. ¿Ok? ¿Cuáles son los que nosotros vamos a estudiar en este curso? Por ejemplo, el conectivo, negación de la negación. El símbolo que representa a ese conectivo es ese simbolito, yo le digo viborita, unquita, en un lenguaje así informal. ¿Ok? Después tenemos el símbolo, el conectivo de la conjunción, es este sombrerito. El conectivo de la disyunción es similar al de la conjunción, pero invertido. El de la disyunción excluyente es este simbolito, parecido al de la disyunción, pero tiene una rayita debajo. Tenemos esta flechita, que es el símbolo del condicional o implicación, y la doble flechita, el de bicondicional o doble implicación. ¿Ok? O sea que cuando hablo de conectivo lógico, ¿qué me tiene que quedar clarito? Que un conectivo lógico son símbolos. ¿Queda claro? Son símbolos. ¿Qué permiten hacer esos símbolos? Obtener proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uso el símbolo de negación? ¿Ok? Con una proposición P dada.
Bueno, antes antes de hablarles de eso, previo, les cuento un poquito de las tablas de verdad. No es que haya una tabla de verdad y haya una tabla de mentira, no. ¿Sí? ¿A qué vamos a llamar tabla de verdad? Es un arreglo, una tablita que permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta, o sea, una proposición que se obtiene utilizando conectivos lógicos, a partir de valores de verdad de las proposiciones componentes. A esa tablita donde uno resume todas las posibilidades de valores de verdad, le vamos a llamar tabla de verdad, ¿ok? Sirve para resumir todas las posibilidades de valores de verdad de una proposición compuesta a partir de valores de verdad de las proposiciones que la componen. Y ahora sí, vamos a hablar de la negación. Ya conocemos el conectivo de la negación, ¿ok? Ahora, ¿qué proposición se obtiene cuando uno utiliza ese conectivo lógico con una proposición? Se llama negación de la proposición P, a la que se obtiene colocando la palabra no o no es cierto que antes de la misma. Entonces, si yo tengo P y digo no P o no es cierto que P, entonces esa nueva afirmación, ¿sí?, es una proposición que se denomina negación de la proposición P. ¿Ok? Simbólicamente lo escribimos de esta manera. El símbolo de negación y P. ¿Queda claro? Hace rato cuando decíamos 17 es un número primo, ¿cómo enunciaríamos la negación de esa proposición? 17 no es un número primo. Bien, fíjate que ahí no antepones la palabra no, porque además nosotros, como estamos trabajando con proposiciones que son oraciones, debemos respetar las leyes de nuestro lenguaje. ¿Ok? No diría, no 17 es número primo. No quedaría bien. ¿Ok? Entonces lo acomodamos un poquito para que en el lenguaje suene correcto. Entonces decimos 17. No es cierto que 17 no es número primo. Exacto, esa es otra alternativa. Digo, 17 no es número primo, o bien no es cierto que 17 es número primo. Y en cualquiera de los dos casos me estoy refiriendo a la negación de una proposición que era 17 es número primo. ¿Se entiende? Vamos a ver el arreglo, que es la tabla de verdad de la negación. ¿Por qué decíamos que la tabla de verdad resumía las posibilidades de valores de verdad? Bueno, cuando yo quiero analizar las distintas posibilidades de valores de verdad de una proposición compuesta, necesito tener en cuenta las posibilidades de valores de verdad de la proposición que la compone. Aquí, ¿quién compone a no P? ¿Qué proposición la compone? La P. P, ok. ¿Qué posibilidades de valores de verdad tenemos para P? 2. Verdadero o falso. Claro, que sea verdadera o que sea falsa. ¿Ok? Entonces, si la proposición P fuera verdadera, entonces su negación en ese caso será falsa. Si la proposición P era falsa, su negación será verdadera. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Mientras más Eh, proposiciones compuestas haya, más grande será el cuadrito, ya que mayor será la cantidad de posibilidades. Exacto, exactamente. Ahora, esa es no me acuerdo si aquí en la diapositiva lo dejé escrito, me parece que no. ¿Cuántas de estas filas tendrá la tabla? Todo va a depender de cuántas sean las proposiciones que componen a la proposición compuesta. En este caso, hay una sola proposición que compone a la proposición no P. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas filas tendrá en ese caso la tabla? Tendrá 2 elevado a la cantidad de proposiciones, le vamos a llamar proposiciones simples. Esa es la cantidad, esto lo que me da es la cantidad de filas de la tabla. ¿Me explico?
Entonces, en este caso, ¿cuántas? Decíamos, una sola proposición la compone a no P. Entonces será 2 elevado a la 1. 2 elevado a la 1 es igual a 2. O sea que esta tabla tiene que tener 2 filas. Por eso el compañero dice, cuanto más sean las que componen, más posibilidades de valores de verdad voy a tener que considerar. Claro, si fueran 2, el número de filas seguramente va a aumentar. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfectamente. Todo bien. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, Ejemplo. Escribe la negación de las siguientes proposiciones y determina el valor de verdad de la proposición resultante. ¿Ok? Yo tengo una proposición que dice menos 17 es un número compuesto. ¿Cómo negamos coloquialmente, o sea, en el lenguaje cotidiano, a esa proposición? Menos 17 no es un número compuesto. Bien, menos 17 no es un número compuesto. O 17 no es un número compuesto. Estoy diciendo lo mismo, ¿no? No es Bien. cierto que menos 17 es un número compuesto. Exacto, esa sería la otra alternativa. El valor de verdad que tiene la proposición P, menos 17 es un número compuesto, tendríamos que recordar que eran los números compuestos. Los números compuestos eran los números enteros que tenían más de 4 divisores, ¿ok? O sea, que este no es un número compuesto ya que es uno primo. Claro, si definimos Claro, primero lo que son los números primos, los Primos. enteros primos son los que tienen exactamente 4 divisores. Y los números enteros que no son primos, o sea, los que no cumplen con tener exactamente 4 divisores, son números compuestos. ¿Ok? Y el menos 17 es un número primo porque tiene exactamente 4 divisores. El 1 lo divide, el menos 1 lo divide, el 17 lo divide y el menos 17 también lo divide. Y son únicamente esos 4 divisores que tiene. Por lo tanto, como menos 17 es un número primo, no es un número compuesto. Por eso decimos que el valor de verdad de P es falso. ¿Ok? Y si el valor de verdad que tiene la proposición es falso, entonces su negación, ¿qué valor de verdad tendrá? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? Una alternativa para negar coloquialmente a la proposición P sería, no es cierto que 17 es un número compuesto. O 17 es un número primo. Pero este tipo de expresiones la vamos a utilizar únicamente cuando tengamos 2 posibilidades para ese número. Nosotros sabemos que entre los números enteros o es primo o es compuesto. Pero si hubieran más alternativas que 2, entonces tengo que tener mucho cuidado cuando expreso la negación, porque posiblemente no esté negando a la proposición dada correctamente. ¿Queda claro? 0 no es par. Esa es la proposición. 0 no es par. Falso. ¿Qué valor de verdad tiene esa proposición? Falso. Falso. ¿Sí? Falso. Ah, cierto, verdad. 0 no es par, eso es falso, porque 0 sí es par. 0 es un número par. ¿Ok? Entonces la negación de Q, ¿cómo la expresamos? 0 es par. Cero es par. Es cierto que 0 es par, ¿así? Así. Sí. Ojo, que O cuando no es negamos cierto decimos, que no cero es no es par. cierto. Es cierto que 0 no es par, sería, profe. Estabas haciendo Ojo otra con la pregunta. Ser de las negación. dos formas que no. Primero, hago una aclaración. Yo no podría decir 0 no es par. No quedaría correcto en el lenguaje. ¿Ok? En la forma coloquial no sería correcto decir 0 no es par. No queda Cero bien es par. expresado. No Entonces es puedo cierto decir, que 0 no es par. Ahí está. no es cierto que 0 Cero no es no par, es es par. una forma, ¿sí? O 0 es par, es otra forma de negar a la proposición Q.
y el valor de verdad que tiene la negación es verdadero. ¿Ok? Profe, recién escuché que dijeron 0 no es impar. No, ¿No valdría eso? Entendí mal la proposición. Yo también entendí mal, profe. bueno, No había ¿pero leído queda el no. claro? Bien, exacto, acá hay un no. ¿Está bien? Así que eso es lo que cambia. Bien. Menos 11 es mayor que menos 4. ¿Qué valor de verdad tiene? No es cierto que menos 11 es Ojo. mayor que Falso. Es falso. Claro, si yo me ubico en la recta real, Sí. ¿sí? Por aquí está Es el falso. 0, por aquí está el menos falso. 4, y el menos Falso. 11 está a la izquierda del menos 4. O sea que el menos 11 es menor que menos 4. ¿Se entiende? Entonces el valor de verdad que tiene esa proposición es falso. ¿Y cómo expresamos a la negación? Menos 11 es Menos 11 es menor que menos 4. Ajá. No, No es cierto en que principio, menos 11 es mayor. no es cierto que menos 11 es mayor que menos 4, es una alternativa, o menos 11 es menor que menos 4. ¿Ok? El valor de verdad de esa proposición será verdadero porque la proposición R dada era falsa. Bueno, vamos con la siguiente definición, la definición de conjunción. Disculpe, profe. ¿Sí? Disculpe, ¿podría explicarme nuevamente eso que utilizaban dos proposiciones? Ese que dice O, negación P. ¿Ese cómo era? Espera, ¿dónde? Ubícame, ¿en qué parte? Ese. Bien. Cuando yo digo 17 es un número compuesto, esa es la proposición P. ¿Ok? Las dos Sí. formas de decir, creo que dice. Las dos Puedo formas. negar, Es cierto que menos 11. a ver un momentito. Puedo negar a la proposición P de cualquiera de estas formas, diciendo menos 17 no es un número compuesto, diciendo no es cierto que menos 17 es un número compuesto, o diciendo menos 17 es un número primo, porque para el caso de un número entero tenemos únicamente dos posibilidades, que sea compuesto o que sea un número primo. ¿Ok? Bien, sí. Son maneras de expresar a la negación de la proposición P. No hay una única forma de expresarla coloquialmente. ¿Ok? Sí. Entonces lo no es ¿Qué un repitió? símbolo ahí, sino es una opción. Claro, esto se refiere a una opción. A ver, chicos, disculpen, yo lo voy a tener que silenciar porque no sé si a ustedes les pasa, siento como un... ¿Eco? Sí, siento. Lo voy silenciando y ustedes van encendiendo el micrófono para hacer alguna pregunta o responder algo. ¿Ok? Y después... Bueno, profe. Pero si no silencia, entonces no podemos prender el micrófono. No, sí. Después ustedes cuando quieren hacer una aclaración, preguntar o responder algo, entonces lo activan de nuevo. ¿Sí? Bueno, profe. Acá en el chat preguntan si puede poner la tabla de definición, la definición de la tabla de verdad un momento. Bueno, sí, ese es algo que yo no, a lo cual no voy a estar atenta al chat, porque voy mostrando las diapositivas y explicando. ¿Esa diapositiva? Sí, profe. Gracias. ¿Listo? Ay, Dios. Estoy afónica. Bueno, avanzamos entonces con la definición de conjunción. Habíamos definido un conectivo lógico que era un sombrerito, y cuando utilizamos ese sombrerito para combinar proposiciones, a la nueva proposición vamos a llamarla conjunción. La definición específicamente dice esto: se llama conjunción o producto lógico de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra, unidas por la palabra y. En símbolo, eso se escribe P
el conectivo lógico de la conjunción y Q. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Entonces, ¿Cómo? ese conectivo lógico lo vamos a leer como una I. Entonces, la proposición que estoy obteniendo, uniendo P y uniendo Q con este conectivo lógico, se lee P y Q. ¿Se entiende? Es Sí, una sí. nueva Profe. proposición. Sí, profe. Bien. Característica fundamental de la conjunción. Bueno, miren, ustedes acá ya pueden observar para esta proposición, que es la conjunción, su tabla de verdad. ¿Cuántas filas tiene esta tabla de verdad? 4. Tiene 4 filas. Miren por qué tiene 4 filas. ¿Se acuerdan la formulita que habíamos visto anteriormente? Sí. Toda la N. Era 2 elevado a la cantidad de proposiciones que la componen. ¿Cuántas proposiciones componen a P y Q? 2. Dos proposiciones. 2, exacto. Entonces voy a poner 2 elevado al cuadrado. Eso es igual a 4 y eso me da la cantidad de filas que tiene esta tabla de verdad. ¿Cómo completo la tabla? Ahí viene la otra cuestión, ¿sí? Para la primera proposición voy a hacer lo siguiente. La mitad de 4, que es 2, voy a completar 2 veces con verdadero y las otras 2 veces con falso. ¿Se entiende? Para la primera, la mitad la completo con verdadero, la otra mitad la completo con falso. Para la siguiente proposición, ¿cómo hago para completar esta partecita? Bueno, la mitad de 4 era 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces allí voy a ir alternando. 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso. Esa técnica, ¿qué es lo que ¿para qué me sirve? Para determinar todas las posibilidades que de valores de verdad que tienen P y Q. Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación, que P sea verdadero y Q también sea verdadero, que P sea verdadero, que Q sea falso, que P sea falso y Q verdadero, que P sea falso y Q sea falso. Disculpe, ¿Ok? profe. Sí, ¿Eso que usted explicó solo sirve para la conjunción? para todas. Ujú. Para cada vez que ustedes tengan que armar, por favor no me escriban la pizarra, por favor. Más bien yo les pido ¿Se que... puede escribir la pizarra? Sí, se puede, pero les pido que no porque va a quedar ya marcado. Miren, chicos, yo les cuento algo. Se sabe que cuando uno hace muchas cosas a la vez, entonces la atención está puesta en cada una de esas cosas. ¿Sí? ¿Yo qué necesito de esta clase? Que ustedes tengan la mayor parte de su atención puesta aquí, porque son conceptos para muchos de ustedes nuevos, ¿está bien? Entonces, toda la atención, a veces hasta el cuerpo tiene que disponerse para estar atento. Si yo estoy en la cama con el celular arriba, escuchando lo que dice la profe, ¿está bien? Y más ganas voy a tener de relajarme incluso un poco más y dormirme, y no prestar atención a lo que se está diciendo, ¿sí? Así que, repito, toda la atención puesta aquí, que son las horas que tenemos que aprovechar. ¿Bien? Les decía profe. que cada vez que ustedes tengan que armar una tabla de verdad, esa formulita que decía 2 elevado a la cantidad de proposiciones que la componen, me da cuántas filas tiene que tener la tabla. Y cómo completo la tabla es siempre la mitad de ese número con verdadero, la otra mitad con falso. Para la siguiente proposición es la mitad de la mitad. En este caso era 1, por eso alternamos verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de una conjunción? La característica fundamental es que una conjunción, o sea, esta proposición, será verdadera, es verdadera,
¿sí? Solo en el caso en el que las proposiciones que la componen, ambas sean verdaderas. Esta es verdadera solo en el caso en el que las proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad verdadero. ¿Ok? O sea que en esta tabla, ¿dónde está esa posibilidad? En la primera. En la primera. P es verdadera, Q es verdadera, entonces la conjunción es verdadera. Eso me permite deducir que en el resto de los casos, ¿cómo es la conjunción? Falsa. Falso, porque dice solo es verdadero en este caso. ¿Hace falta Porque los dos son verdaderos. recordarla? Sí. ¿Hace falta recordarla a la tabla, o sea, cada cosa que está en la tabla? No. Lo que nosotros tenemos que recordar es la característica fundamental y nada más. ¿Ok? Después la tabla se completa sola. Yo me acuerdo que la característica fundamental de la conjunción es que ella será verdadera cuando las dos sean verdaderas y listo. Ya sé cómo voy a completar el resto de la fila. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con este ejemplo que dice 57 es un número primo y 9 es compuesto. Si nosotros hacemos lectura de esa proposición, nos podemos dar cuenta que es una oración donde se está utilizando la palabra y. ¿Sí? 57 es un número primo y 9 es compuesto. Entonces estamos conectando básicamente dos proposiciones con y. ¿Está bien? ¿Qué proposiciones son las que componen a esta proposición? Una sería 57, el número primo. Una de después ellas 9. es, muy bien, una de ellas es 57 es un número primo y la otra es 9 es compuesto. ¿Se entiende? Entonces, si a la primera la llamamos proposición P y a la otra la llamamos proposición Q, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? P, la enunciaríamos, P 2 puntos, 57 es un número primo, Q 2 puntos, 9 es compuesto. Simbólicamente, ¿cómo expresamos a esta proposición? P y Q. Como P y Q. Muy bien. Exacto. A esta proposición la vamos a enunciar. No sé. ¿Será que se está tildando porque... ¿Cuántos son? Casi 300. A esa proposición entonces la vamos a simbólicamente representar como P y Q, usando el conectivo de la conjunción. ¿Me explico hasta aquí? Sí, profe. Ahora consideremos estas dos proposiciones. Dice, P es la proposición, 9 es múltiplo de 3, y Q es la proposición, menos 2 es impar. ¿Bien? Yo lo que quiero determinar es el valor de verdad de la proposición P y Q. ¿Está bien? ¿Cómo hago para determinar el valor de verdad de esta proposición? Y primero tengo que saber el valor de verdad de P y después tengo que saber el valor de verdad de Q. Y de ahí juntarlos. Muy bien. El Exacto. valor igual sería el valor de verdad de P y Q sería falso, digamos, porque ya hay un Dice, falso. 9 es múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, muy bien. ¿Sí? El valor de verdad de P es verdadero. Y el valor de verdad de Q, Es falso. menos 2 es impar, eso es falso. Muy bien, por lo tanto, muy bien, es falso. Falso. ¿Cómo se han acordado que era, cómo se han dado cuenta que esto era falso? Aunque una tienen que ser sí o sí los Uno dos a la vez. verdaderos para que... Muy bien, exacto. Tiene que ser verdadero para ser verdadero.
lo que se han acordado es la característica fundamental. No se acordaron de la tabla, sino fueron directamente a la característica fundamental. Con cada proposición vamos a recordar la característica fundamental, ¿ok? Que es lo que nos sirve para después hacer el resto de las deducciones. Vamos con otra proposición, que es la que se define como disyunción. Se llama disyunción o suma lógica de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra unidas por la palabra o. ¿Sí? Acá P y Q, la disyunción entonces de P y Q es la que se obtiene enunciando una a continuación de la otra a partir de la palabra, usando la palabra, perdón, o. Esperen que me está dando el sol y me estoy acalorando. P o Q. Ahora sí. ¿Cuál era el conectivo de la disyunción? No. Como una B con Lo mismo que la conjunción, pero al revés. Exacto. ¿Sí? Una B. Bien. Entonces, simbólicamente, a la disyunción, a la proposición que se obtiene usando ese conectivo lógico, la vamos a denotar de esta manera. ¿Bien? Necesitamos saber cuál es la característica fundamental de la disyunción. Bueno, la disyunción es falsa, ¿sí? Su valor de verdad es falso, solo en el caso en el que las proposiciones simples que la forman tengan valor de verdad falso. O sea que, ¿qué dice esta característica fundamental? La disyunción es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Entonces los otros... O sea, al revés que la otra. Sí. Exacto. Entonces en todos los otros casos, ¿cómo va a ser? Verdadera. Verdadera. Muy bien. Aunque una Es sea verdadera, falsa. ya se cumple que sea verdadera. La proposición es falsa, la disyunción es falsa únicamente cuando las dos sean falsas. Entonces, ¿cómo escribimos la tabla de verdad de la disyunción? ¿Cuántas columnas tendrá? 4. 4. 4, porque hay dos proposiciones simples que la componen. ¿Está bien? Y hay un micrófono ahí que está... golpeando. Bueno, entonces tenemos, cuando P sea verdadera y Q sea verdadera, ¿qué valor de verdad va a tener la disyunción? Verdadera. Verdadera. Cuando P sea verdadera y Q sea falsa, la disyunción será verdadera. Cuando P sea falsa, y Q sea verdadera, la disyunción será verdadera y será falsa cuando ambas sean falsas. Entonces, en la tablita marcamos aquí esa fila que es la que representa a la característica fundamental de la disyunción. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Veamos un ejemplo. Dice, ¿el Sol es una estrella o Marte es un satélite? En esa oración, ¿qué podemos advertir que aparece? El Sol es una estrella, ese sería P y Marte Ojo, es un ¿Aparece la O que no, profe? Escuchen la pregunta. ¿Qué advertimos que aparece en esta oración? La O, profe. La disyunción. La palabra O. Por eso ¿Ok? dije, una disyunción. Primero identifico en la oración la palabra que me va a representar después el conectivo lógico. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Sí? Ya sea el I, sea el O, sea la palabra no. Esas son las cositas que yo tengo que ir advirtiendo en la lectura de la oración. ¿Queda claro?
Una vez que tengo identificado el conectivo lógico, recién voy a poder determinar las, disculpen, pero yo lo voy a silenciar porque con el auricular me retumba mucho. Una vez que tengo entonces identificado el conectivo lógico, recién voy a poder advertir cuáles son las proposiciones que la componen. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían las proposiciones que la componen? P y Q. P sería Sol es una estrella. el Sol es una estrella. Y Q, Marte es un Marte satélite. Perfecto. Esas son las dos proposiciones que componen a esa proposición, que es una disyunción, porque está el conectivo lógico de disyunción. ¿Bien? Entonces, si llamamos P a la proposición el Sol es una estrella y Q a la proposición Marte es un satélite, simbólicamente, ¿cómo escribiríamos a la oración que estaba arriba? P o Q. P o Q. Perfecto. Entonces esto lo vamos a escribir simbólicamente de esta manera. Y eso sería verdadero. Bien, y para determinar el valor de verdad, yo tendría que analizar los valores de verdad tanto de P como de Q. ¿Ok? Que lo vamos a hacer con el otro ejemplo. Supongamos que tengo las proposiciones P y Q. P, 9 es múltiplo de 3, Q, menos 2 es impar. ¿Qué valor de verdad tendría la disyunción entre estas dos proposiciones? Verdadero. 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 Coloquialmente, ¿cómo queda expresado? 9 es múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3. O menos 2 es impar. O menos 2 es impar. Exacto. Eso sería enunciar coloquialmente a esa proposición. ¿Ok? Y el valor de verdad que tenga dicha proposición depende de los valores de verdad de P y de Q. ¿Está bien? Entonces, como P sabíamos que tenía un valor de verdad verdadero y Q valor de verdad falso, entonces la disyunción, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. 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 ¿Cómo hicieron para darse cuenta que era verdadero? Porque uno de los dos valores es verdadero. verdadero, Y era la no tiene condición falso. necesaria. Un valor de verdadero y el otro falso, profe. Claro, y esa deducción en realidad la están haciendo a partir de la característica fundamental de la disyunción que dice únicamente falso cuando las dos sean falsas. ¿Ok? Así que siempre volvemos a la característica fundamental de dicha proposición. ¿Profe? Sí. ¿Puedo molestarla si puede poner un ratito lo que es la característica de la disyunción, así saco foto? Bueno, de todas formas, chicos, cuando termina la clase, yo después les subo estas diapositivas con todas las anotaciones que hicimos en clase. ¿Ok? Profe, Bien, ¿subir bien. la clase a la plataforma? Gracias, Sí, profe. lo voy a subir a la plataforma, donde dice teoría. Ahí voy a armar una carpeta. Profe, ¿pero eso está en la fotocopia, que no? En el archivo que nos dejó. En el archivo que ustedes tienen son los apuntes de la cátedra. Sigue los apuntes de la cátedra, pero es lo que utilizo para dar la teoría, que está como más resumido. Ah, bien, bien, gracias. ¿Bien? Sí. También les voy a dejar ahí una carpeta con el enlace de la grabación de la clase. ¿Sí? Profe, gracias. Bueno. Avanzamos entonces. Ahora vamos con la definición de disyunción excluyente. Para la disyunción excluyente usábamos un conectivo lógico que era como el de la disyunción, pero con una rayita. ¿Qué proposición se obtiene cuando utilizamos ese conectivo lógico para combinar proposiciones? Dice, se llama disyunción excluyente o diferencia simétrica de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene enunciando una a continuación de la otra unida por la palabra o. Pero esta o hay que tener en cuenta que tiene un acento. Y finalizando con la expresión, pero no ambas. Esa es una forma.
O bien enunciando de la siguiente manera, o P o Q. Esta es una alternativa para enunciar a la disyunción. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces usamos la O con acento y culmina la oración diciendo pero no ambas, aclarando pero no ambas, o bien diciendo o esto o aquello. O te portás bien o no te ayudo con el práctico. Bien. Bueno, entonces, simbólicamente, la disyunción se denotaría de esta manera, ¿sí? P, el conectivo lógico de la disyunción excluyente, Q. Dice, la disyunción excluyente también puede ser expresada de esta manera. Yo lo he puesto aquí porque me parecía que más adelante iba a quedar medio perdido, descolgado. ¿Sí? Pero hay algunas cuestiones de las cuales les tengo que hablar. De todas formas, acá en la diapositiva queda, ¿sí?, registrado que esta proposición también se puede considerar como esta proposición, que es una conjunción entre esto y esto. ¿Ok? No lo vamos a utilizar todavía, pero sí que nos va a servir más adelante. Característica fundamental de la disyunción excluyente. Dice, su valor de verdad es falso cuando las dos proposiciones tienen igual valor de verdad. ¿Sí? Entonces, es falso cuando los valores de verdad coinciden. Cuando los valores de verdad de las componentes coinciden. Si P y Q tienen, ambas son verdaderas o ambas son falsas, entonces la disyunción excluyente será falsa. En el resto de los casos será verdadero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo completamos la tabla de verdad de la disyunción excluyente? 2 al Cuando cuadrado P sería... sea B, B. la cantidad de filas será 4, porque es 2 al cuadrado. ¿Ok? Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa si P y Q es verdadera? La Falsa. disyunción excluyente será falsa. Falsa. Falso. Sí, ¿Sí? falsa. Porque coinciden los valores de verdad. ¿Bien? Cuando P es verdadera y Q es falso, no coinciden. Entonces la disyunción excluyente será verdadera. Verdadero. Cuando P es falso y Q es verdadero, no Verdadero. coinciden los Verdadero. valores de verdad, la disyunción excluyente será verdadera, y cuando P sea falso y Q sea falso, la disyunción excluyente será falso. Falso. Entonces, la característica fundamental en la tabla la podemos marcar en estas dos filas. Cuando coinciden los valores de verdad es falso, ¿está bien? Cuando son distintos los valores de verdad, es verdadero. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Veamos un ejemplo. Acá dice Venus. O es una estrella o es un planeta. O ¿Está bien? Dice, Hay dos, es como ¿no? que me dan dos opciones. estas dos opciones, pero solo una. O es esto o es aquello. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí llamamos P a la proposición Venus es una estrella y Q a la proposición Venus es un planeta, ¿está bien? Entonces, tendríamos allí la disyunción, simbólicamente se trataría de una disyunción excluyente. ¿Ok? Otra forma de enunciarla, ¿cuál sería? Venus es una estrella O un planeta. o es un planeta. Pero no ambas. Pero no Muy ambos. bien. Coma, pero no ambos. ¿Ok? Esa sería otra forma de enunciar a esta proposición. ¿Queda clarito? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. avanzamos. Uy, tengo que apurarme porque ya veo que me queda poco tiempo.
Supongamos que tenemos las proposiciones -2 es par, -2 es impar. ¿Qué valor de verdad tendría la disyunción excluyente? Verdadero. -2 es par, eso es verdadero. Verdadero. -2 es impar, Falso. eso es Falso. falso. Entonces Eso es la verdadero. disyunción excluyente será verdadera porque estas dos tienen distintos valores de verdad. Sí. ¿Ok? Muy bien. No sé dónde está el cursor. Uy. Bueno, avanzamos. Vamos con la definición de implicación o condicional. Dice, se llama implicación o condicional de las proposiciones P y Q a la proposición que se obtiene conectando P y Q con este conectivo lógico que era el de la implicación. ¿Sí? Eso se lee, si P, entonces Q, o P implica Q, es la lectura de esto. Si P, entonces Q, o bien P implica Q. Son dos de las lecturas que vamos a hacer de esa proposición, de esa forma simbólica. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, en la implicación, que es una de las proposiciones más importantes porque muchas de las cosas que nosotros vemos en matemática, por ejemplo, definiciones, teoremas, responden a la forma de una implicación. Así que a esta préstenle mucha atención. En una implicación, a P, que es la proposición que está antes de la flechita, ¿sí? La vamos a llamar antecedente. Y mientras que a la proposición Q la vamos a denominar consecuente. ¿Sí? En esa estructura, entonces se llama antecedente a la proposición que está antes de la flecha, o también se le puede decir hipótesis, mientras que a la proposición que está después de la flechita la vamos a llamar consecuente o tesis. ¿Me siguen? Sí. Sí. Profe. También recibe el nombre de condicional este tipo de proposición. Cuando yo tengo la oración, la proposición que dice llueve, por lo tanto hoy iré a trabajar en auto, estoy imponiendo condiciones, ¿no? Si llueve, entonces voy a trabajar en auto. ¿Se entiende? Fíjense en que no aparecen en este ejemplo ninguna de las palabras que más arriba decíamos se pueden utilizar. Entonces, implica, pero se entiende que hay un condicional aquí. Si llueve, voy a trabajar en auto. Entonces voy a trabajar en auto. La oración está enunciada así. Llueve, por lo tanto, iré a trabajar en auto. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a identificar en esa oración, aquí si quieren la escribimos, si llueve, entonces voy a trabajar, entonces hoy iré a trabajar la estoy enunciando mal, esperen un ratito. Hoy llueve. Hoy llueve. Entonces. ¿Implica que vaya a trabajar en auto? ¿Podría ser también, profe, o no? También. Entonces iré a trabajar en auto. Muy bien. Sí, esa sería una alternativa. También podemos agregarle acá, si hoy llueve, entonces iré a trabajar en auto. ¿Está bien? Entonces allí podríamos identificar esta palabra entonces, y a partir de eso determinar quién serían las proposiciones que la componen.
Pero específicamente, ¿quiénes van a ser? El antecedente y el consecuente. ¿Quién sería el antecedente? Sí, hoy llueve. Hoy llueve. Hoy Sí, llueve. llueve. Ese sería el Claro. antecedente. ¿Ok? Hoy llueve. Y el consecuente Iré a sería, trabajar en auto. hoy iré a trabajar en auto. Perfecto. ¿Está bien? Ahí tenemos identificado entonces antecedente y consecuente. Característica fundamental de la implicación. El valor de verdad de la implicación será falso, ¿sí? Solo cuando la inferencia sea incorrecta. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el antecedente sea verdadero y se concluye una consecuencia falsa. O sea, el consecuente sea falso. ¿Está bien? Entonces, si armamos la tabla de verdad de esta proposición, si P es verdadero y Q es verdadero, la implicación será verdadera. Pero si P es verdadero y Q es falso, acá tengo antecedente verdadero, consecuente falso. La implicación será falsa. ¿Ok? Si P es falso, sí. Disculpe, ¿qué quiere decir solo cuando la inferencia sea correcta? Lo que se concluye de eso. La consecuencia de eso. Ah, ok. ¿Está bien? Ahora, si P es falso y Q es verdadero, la implicación va a ser verdadera. Si P es falso y Q es falso, la implicación será verdadera. La característica fundamental de la implicación la tenemos en esta fila de la tabla. ¿Sí? Es falsa únicamente cuando tengo un antecedente verdadero y un consecuente falso. Por eso la característica fundamental dice, cuando la inferencia sea incorrecta, es decir, cuando partiendo de algo que es verdadero, concluyo algo que es falso. ¿Sí? Eso lo podemos analizar en este ejemplo. ¿Sí? Cuando no cumplo mi palabra, digamos. Claro, sería como darle sentido a por qué la tabla de verdad es así. El ejemplo dice así: si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes. Se trata de una implicación, dice, si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes. Ahí, si quieren, identifiquemos primero la palabra que relaciona el conectivo lógico. ¿Está bien? Si tal cosa, entonces tal otra. Y luego identifiquemos allí las proposiciones que la componen. Tenemos por un lado la proposición P, por otro lado tendríamos la proposición Q. ¿Me explicó? Entonces, ¿quién sería el antecedente? Aprobar el examen. Se aprueba Aprobar el examen. Muy bien. Apruebo el examen sería el antecedente. Y el consecuente sería te presto mis apuntes. Ahora, a esa proposición P implica Q, la podemos pensar como un compromiso condicionado por P. Y podemos determinar o asociar su valor de verdad al cumplimiento de ese compromiso. ¿Está bien? Entonces, esto lo pensamos como un compromiso. Esto va a ser un compromiso. Y la veracidad de ese compromiso va a depender si yo lo cumplo o no. Pero está condicionado por P. ¿Cuál es la proposición P? Apruebo el examen. O sea que todo está condicionado a que yo apruebe el examen. ¿Está bien? ¿Cuál es el compromiso? Dice, si yo apruebo el examen, te presto mis apuntes. Si no apruebo, Bueno, entonces, no te... Claro, por eso, si no apruebo el examen es como que me libero del compromiso, porque el compromiso estaba condicionado a que yo apruebe el examen. Ahora, si no apruebo el examen, ya me libero del compromiso. ¿Está bien? Veamos qué pasaría si consideramos que P es verdadera y Q es verdadera. Eso implicaría que yo apruebo el examen, ¿está bien? Y te presto mis apuntes. Si apruebo el examen y te presto mis apuntes, eso significa que estoy cumpliendo con el compromiso. Entonces, ¿qué valor de verdad tendría si yo cumplo con el compromiso?
Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque dice, asociamos la veracidad al cumplimiento del compromiso. Así que si yo te presto mis apuntes, estoy cumpliendo con el compromiso, por lo tanto la implicación sería verdadera. Ahora, ¿qué pasa si consideramos que P es verdadera y Q es falsa? ¿Qué significaría eso? Es falso. Que apruebo el examen, que P sea verdadera significa que yo apruebo el examen. Y que Q sea falsa implicaría que yo no te presto mis apuntes. Entonces, si apruebo el examen, entonces no te presto mis apuntes. ¿Estoy cumpliendo con el compromiso? No. No. No, profe. Cumplo. Muy bien. Por lo tanto, la implicación en ese caso será falsa. Ahora, ¿qué pasa si P es falso? Si P es falso, esto significa que no apruebo el examen. Igual Entonces, te doy los apuntes. claro, si yo no apruebo el examen, ya quedo liberado del compromiso. Porque el compromiso estaba condicionado a que yo apruebe el examen. Como no lo aprobé, entonces ya me libero del compromiso. ¿Está bien? Entonces, te puedo o no prestar los apuntes. En cualquiera de los casos, la implicación será verdadera porque ya quedé liberada del compromiso. ¿Ok? Eso es para un poco darle sentido a esos valores de verdad para la implicación, para las distintas posibilidades de las proposiciones que la componen. Formas de leer una implicación. Existen varias formas de leer una implicación. Vimos algunas. P implica Q. Si P, entonces Q. Si P, Q. Q si P. Q solo si P. No, acá está mal. Acá hay un error. Acá es P. Solo si. No, creo que está bien, profe. Está bien. No, no está bien. P solo si Q. Así es. No, porque Q depende de P, no P de Q. Exactamente, o sea, solo si P se cumple, Q se hace. Q solo si P, estaría bien. No, son expresiones que se utilizan, ¿sí? P solo si Q. Esa es una forma de denotar a la implicación. P es el antecedente, Q siempre va a ser el consecuente. ¿Está bien? Es una forma de... La otra forma es cuando digo si P, Q. O Q si P. O sea que siempre el antecedente lo podemos identificar si está a continuación de la palabra sí. Profe, lo probemos con el ejemplo que usted dio del... Pero ahí solo sí está antes del consecuente. No, a ver, si hablan todos a la vez, no entiendo nada. Está hablando en general, digamos. Con el ejemplo del examen, probarlo al último, porque ahí... O sea, profe, estaba viendo que te estaban corrigiendo, creo. ¿Cómo? Porque dice, profe, si usted Q sucede... seguimos la teoría que usted no acaba de decir, el antecesor sí. Son maneras de expresarlas. Cuando ya en la parte de la práctica ustedes puedan ver muchos más ejemplos, ¿sí? Van a ver cómo se utiliza ese tipo de expresión. Recuerden que cuando aparezca la palabra solo sí, ¿está bien? Es porque, creo que ya superamos la cantidad. Es la frase que va a anteceder al consecuente. Y otras que son menos... Sí. En base a lo que usted dijo, lo de Q y solo P, que usted había corregido, voy a usar el mismo ejemplo que nos dio antes para ver si es cierto. O sea, para comprobar para estar confirmado, digamos. O sea,
Te prestaré mis apuntes solo si apruebo el examen. Ahí el P sería el antecedente, ya que es solo si apruebo el examen. examen. Ahí estarías trabajando con otra proposición, ¿sí? Que sería la proposición Q implica P. ¿Está bien? Ahí estarías trabajando con otra implicación que no es la que estaba ahí en el ejemplo. Ahí estás trabajando con la recíproca. Bueno, ya definimos ese tipo de proposiciones también. Ahí aparece un nombre que ya lo vamos a definir ahora. Digo que estas dos últimas formas, Q condición necesaria para P, P condición suficiente para Q, son importantes, ¿está bien? Y nos van a servir un poco más adelante para determinar valores de verdad de cierto tipo de proposición. Así que no la vamos a desarrollar ahora, sino un poco más adelante. Implicaciones asociadas a una implicación, ¿sí? Si yo tengo la implicación P implica Q, a esa implicación voy a llamarle directa. P implica Q, le vamos a llamar implicación directa. ¿Está bien? Y a partir de ella, ¿sí?, se mencionan otras 3 implicaciones que se obtienen al considerar permutaciones, las permutaciones y las negaciones posibles para P y para Q. Entonces, ¿cuáles van a ser las asociadas? Tengo la directa, que es P implica Q. Si yo invierto el orden, ¿cómo quedaría? Si invertimos el orden de la proposición. Q implica P. A esa nueva implicación, que no es la misma que P implica Q, le vamos a llamar implicación recíproca de P implica Q. ¿Se entiende? Ahora, si utilizamos las negaciones tanto de P como de Q, ¿sí?, puedo obtener esta implicación que dice no P implica no Q. A esa nueva implicación la vamos a llamar contraria. ¿Queda claro? Y finalmente, si cambiamos el orden de la contraria, ponemos no Q implica no P, a esa otra vamos a denominarla, es como hacer lo que hicimos en la recíproca, que invertíamos el orden, y lo que hacíamos en la contraria, que era negar. ¿Ok? Bueno, entonces tengo una combinación de las dos, por eso recibe el nombre de contrarrecíproca. ¿Queda claro? Cada implicación tiene 3 implicaciones asociadas más. ¿Ok? Bien, profe. Tenemos un ejemplo, dice, estudio informática, es la proposición P, estudio matemática. Y vamos a determinar las distintas implicaciones con esas dos proposiciones. En primer lugar, vamos a determinar la implicación directa. ¿Cómo enunciamos la implicación directa? Estudio matemática, entonces estudio informática, entonces estudio matemática. Muy bien. Si estudio... Uy, ¿qué puse acá? Ingeniería. Cambié. Si estudio, esto es informática. Ahí lo voy a cambiar. Informática. Si estudio informática, entonces estudio matemática. ¿Está bien? Luego tenemos la recíproca. ¿Cómo quedaría enunciada la recíproca? Estudio matemática, entonces estudio informática. Muy bien. Estudio matemática, entonces estudio informática. También podría decir, si estudio matemática, entonces estudio informática. Para la contraria. No estudio informática, entonces no estudio matemática. Muy bien. Negamos P y negamos Q. Entonces diría, no estudio informática, entonces no estudio matemática. Y para la contrarrecíproca, invertimos ese orden y decimos, no estudio matemática, entonces no estudio informática. ¿Queda claro? Vamos con esta definición de implicación, de doble implicación o bicondicional. Dadas las proposiciones P y Q, la proposición P sí y solo sí Q,
P sí y solo sí Q, que representa la conjunción de P implica Q y de Q implica P, es una proposición que se denomina bicondicional o doble implicación de las componentes P y Q. Simbólicamente, eso lo vamos a representar de esta manera, usando el conectivo de la doble implicación. O sea que el conectivo de la doble implicación, coloquialmente, se puede leer de esta manera, como sí y solo sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. También se puede decir P es necesaria y suficiente para Q. Esa es otra alternativa en la lectura de P doble implica Q. Característica fundamental de esta proposición. El valor de verdad es verdadero, ¿sí? Solo en el caso en el que P y Q tengan valores de verdad iguales. O sea que P y Q tendrían que ser ambas verdaderas o ambas falsas para decir que la doble implicación es verdadera. En el resto de los casos será falso. Entonces, si tengo que P es verdadero, Q es verdadero, la doble implicación, ¿cómo va a ser? Verdadera. Verdadera, porque coinciden los valores de verdad. ¿Ok? Si P es verdadero y Q es falso. 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 Si P es falso y Q es verdadero. Falso. Falso. Falso, porque tienen distintos valores de verdad. Y si P es falso y Q es falso. Verdadero. Verdadero. Entonces ¿Es igual a la marcamos conjunción aquí. excluyente? No es lo mismo. La excluyente decía que la proposición era falsa, cuando tenían los tenemos a esta otra. ¿Se ve? Entonces, si yo llamo P a la proposición que está antes de esa doble flecha, tendríamos 2 al cubo igual a 8. ¿Qué estoy poniendo acá? ¿Qué hice acá? Hice todo Está mal, mal. profe, ahí. Sí. Puso A ver, toda la acá. proposición. Esto lo Puso vamos a hacer toda así. la implicación. Sí. Esto vamos a hacer así. Y esto vamos a hacer así. Porque en realidad quería decir otra cosa, pero puse P y Q, así que ya lo cambio, ¿no? El valor de verdad de P dice 2 al cubo Verdadero. igual a 8. Eso es verdadero. Muy bien. ¿Y el valor de verdad de Q? Verdadero también. También es verdadero. Entonces, el valor de verdad, el valor de verdad de P doble implica Q será verdadero porque coinciden sus valores de verdad. Muy bien. Dice, la doble implicación es un cuadrado si solo si es un rombo. ¿Está bien? Recordemos que la doble implicación, me están diciendo, cuando yo tengo una doble implicación entre P y Q, esto es lo mismo que tener la conjunción entre P implica Q y Q implica P. ¿Es así o no? Y vamos a usar también este simbolito. Ese símbolo que hasta aquí no había aparecido, que lo vamos a trabajar en profundidad un poco más adelante, pero lo que está diciendo es equivalente. ¿Ok? Sí. Esto es equivalente a la conjunción entre estas dos implicaciones.
P implica Q, Q implica P. Si leemos la doble implicación de izquierda a derecha, tenemos este sentido para la flecha. Si la leemos de derecha a izquierda, tenemos este otro sentido para la flecha. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para esta doble implicación dice, es un cuadrado, es un rombo. Tendríamos que recordar que era un cuadrado y que era un rombo. ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es un rombo? Una figura. Explica que es un cuadrilátero. Claro. Un cuadrilátero. Ojo, es un cuadrilátero que tiene el cuadrado, ¿no? Que tiene dos pares de lados paralelos, ¿sí? Estos dos son paralelos, estos dos son paralelos, pero además todos sus lados son iguales. ¿Está bien? Y además de eso, de ser todos sus lados iguales, tiene 4 ángulos rectos. Eso tiene que cumplir para ser un cuadrado. ¿Está bien? En cambio, para el rombo, ¿qué situación tenemos? A ver, esto lo voy a hacer un poquito más grande. No me quiero demorar porque sí o sí tengo que avanzar hasta... Estos dos son paralelos. Estos dos son paralelos. Los 4 lados son iguales y tiene 4 ángulos rectos. ¿Cómo se define un rombo? ¿Se acuerdan? Los rombos, que siempre los dibujamos de esta manera, pero no es la única representación, podría estar en cualquier forma, también tienen 2 pares de lados paralelos. Sí. ¿Está bien? No se forman ángulos rectos. Tienen 2 pares de lados paralelos, sus 4 lados son iguales. ¿Está bien? Pero no dice nada acerca de los ángulos. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me pregunto, no dice nada la definición de los ángulos, así que pueden o no ser iguales. ¿Se entiende? Como no me especifica nada acerca de los ángulos, entonces puede ser, ¿esto sería un rombo? Sí, sí, los dos. No. No. A ver, yo dibujo... No, nada que ver, nada que ver. No, porque... Yo dibujo esto. Silencio, un momentito. Así les aclaro la pregunta. Yo dibujo esto y les pregunto, esta figura que supongamos es un cuadrado, ¿es un rombo? Si lo acostamos, sí. ¿Hace falta acostarlo? No. Esa es la representación. Yo en lo que me tengo que fijar en la definición, no en el dibujito. ¿Qué dice la definición? ¿Tiene 2 pares de lados? ¿Tiene 2 lados de pares paralelos? Sí. Tiene 2 pares de lados paralelos. Estos 2 son paralelos, estos 2 son paralelos. ¿Sus 4 lados son iguales? Sí. Entonces un rombo. ¿Ok? Porque cumple con la definición de rombo. Tiene 2 pares de lados paralelos y tiene sus 4 lados iguales. Entonces es un rombo. Todos los cuadrados son rombos. ¿Se entiende? ¿Todos los rombos son cuadrados? No. No. Todos los rombos, por ejemplo esa representación de rombo que hice allí no podría ser un cuadrado porque estos dos ángulos son ángulos agudos, no son ángulos rectos. ¿Está bien? Entonces pensemos en las implicaciones que tiene, que podríamos considerar para estas 2 implicaciones. Si yo digo es un cuadrado, sí, solo sí es un rombo, puedo considerar la implicación P implica Q, entonces diría, es un cuadrado, entonces es un rombo, ahí estaríamos con P implica Q. ¿Qué valor de verdad tiene esta proposición? Verdadero. Claro, porque todos los cuadrados son rombos, ¿cierto? Es verdadero. Pero ¿qué pasa con la otra implicación? Con la Q implica P.
Falsa. Es falsa. Q implica P, dice, es un rombo, entonces es un cuadrado. Eso es Ya es falso. Falso. Muy bien, es falso. Entonces, miren qué situación se presenta aquí. Teníamos, para P implica Q, y acá teníamos la conjunción con Q implica P. ¿Está bien? El valor de verdad de esta implicación era verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. El valor de verdad de esta implicación era Falso. falso. Y la conjunción entre algo que es verdadero y otra cosa que es falsa, ¿cómo será? Falsa. Falso. El valor de verdad de todo esto, como es una conjunción, es falso. Y como sabemos que esa conjunción entre implicaciones es la doble implicación, entonces concluimos que entonces el valor de verdad de P doble implica Q es falso. ¿Se entiende? Bueno, vamos un poquito más adelante. Negación de proposiciones compuestas, leyes de De Morgan, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las proposiciones compuestas. Teníamos la negación, esa era una proposición compuesta, ¿está bien? La conjunción, la disyunción, etcétera, etcétera. De Morgan... El micrófono. Sí, voy a silenciar. De Morgan era un matemático que estableció estas leyes para la negación entre una conjunción y para la negación de una disyunción. ¿Qué dice la ley? La ley dice que la negación de una conjunción es una disyunción entre las proposiciones componentes negadas. ¿Se entiende, chicos? La negación entre... La negación, sí, la negación de esto que está entre paréntesis, ¿qué está entre paréntesis? Una conjunción de P y Q. Una conjunción. Bien, entonces, la negación de una conjunción, ¿a qué es equivalente? A una disyunción entre las proposiciones que componían a la conjunción, pero negadas. ¿Bien? Después tenemos... Es como una propiedad distributiva. No es distributiva, porque si fuera distributiva mantendríamos este conectivo lógico. Y aquí lo estamos cambiando. Ah, bueno. En uno sería I y en el otro sería O, digamos. Exacto. Cuando tengo la negación de una disyunción, la negación de una disyunción es una conjunción entre las proposiciones que la componen, pero negadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las proposiciones se graduaron para P y Q son felices. La negación de P y Q, o sea, P y Q sería se graduaron y son felices. ¿Cómo negamos esa conjunción? ¿Se graduaron o no son felices? No se graduaron o no son felices, según De Morgan. O sea, no, pasa a ser una según De Morgan. No se graduaron o no son felices. Estoy negando tanto P como Q. Y la negación de se graduaron o son felices, que es una disyunción, sería no se graduaron y no son felices. ¿Está bien? Para la negación de la implicación. La negación de una implicación, acá dice la negación de una implicación, ¿a qué es equivalente? A la conjunción entre el antecedente que era P y la negación del consecuente. Esa es la negación de una implicación. ¿Queda claro? Ojo, porque no es otra implicación, sino que es una conjunción entre la proposición que era el antecedente y la negación del consecuente. Entonces, por ejemplo, si digo,
Si apruebo el examen, entonces te presto mis apuntes. ¿Cuál sería la negación de esa proposición? Sería, si apruebo el examen y no te presto mis apuntes. El sí no iría, o sea, sería apruebo el examen y no te presto mis apuntes. Exacto, Claro. porque el sí está relacionado con el conectivo. Entonces ahí tengo lo relacionado con el conectivo. Ahora voy a marcar en esa oración lo que sería el antecedente con un color y con otro color le pongamos el consecuente. ¿Está bien? Entonces, el antecedente aquí sería P, apruebo el examen. El consecuente sería Q, presto mis apuntes. La negación de la implicación sabemos que es esta conjunción. ¿Cómo quedaría expresada la conjunción? Dice, P se mantiene tal cual está. Entonces, apruebo el examen y la negación de Q. No te presto mis apuntes. Apruebo el examen y no te presto mis apuntes. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchos de ustedes, no ustedes específicamente, pero algunos creen que es esto la negación de P implica Q. Y eso es inválido, ¿no? ¿Quién era esta proposición? De implicación, ¿no? Esa era la contraria de P implica Q. No es la negación de P implica Q. Ya sabemos que la negación de P implica Q es una conjunción entre P y la negación de Q. Y para la disyunción excluyente, y para eso lo había agregado hace rato, ¿se acuerdan que yo les dije que la disyunción excluyente se podía expresar como se podía expresar de esta manera? ¿Se acuerdan o no? Que en la definición... Una disyunción entre las conjunciones. Exacto. ¿Se acuerdan que les había dejado escrito eso? Bueno, la negación de una disyunción excluyente se puede obtener negando esta proposición, que es una disyunción. La negación de una disyunción, que es la conjunción entre las proposiciones que la componen negada. Entonces, niego lo que está entre paréntesis del lado izquierdo, por eso ahí aparece el signo de negación. Niego lo que está entre paréntesis del lado derecho, por eso aparece el signo ahí de negación. Si nuevamente utilizamos De Morgan para negar esta conjunción, y para negar esta conjunción, entonces llegamos a esto. Entonces dice, la negación de una disyunción excluyente es la conjunción entre estas dos proposiciones. Esa es la que menos usamos, pero bueno, se las tenía que dar. Y necesito llegar sí o sí a esta parte, para que puedan avanzar hasta ahí en el trabajo práctico, y dice funciones proposicionales. Cuando nosotros decimos n es un número par, a ver, n es un número par. ¿Es una proposición? Sí. ¿Es? No. Sí. No. No, Sí. no es una proposición. Porque no está afirmando nada. Ahora no sabemos. No, pero... No puede afirmar Pausa. nada. Pausa. A ver, ¿qué tiene que hacer mi cabeza? Porque vamos a funcionar como maquinitas. Mira la ¿Está bien? definición. Me preguntan, ¿es una proposición? Entonces mi cabeza inmediatamente tiene que recordar la definición Sí. de proposición. Es una proposición. Eran afirmaciones de las cuales podía decidir si eran verdaderas o falsas, y una sola de las dos opciones. Si yo digo n es un número par, es una afirmación. ¿Pero puedo decidir verdadero o falso? No. Sí, Sí. no. Sí. Es que No. sí. Es una No, variable. porque dependiendo No, de porque n es una variable. Dependiendo de la variable. variable, exacto. Si según cómo resuelva. esa variable fuera efectivo un número par, voy a decir es verdadera. Si fuera un número impar, voy a decir es falso. ¿Me explico? Entonces, aquí no puedo decidir el valor de verdad.
No puedo decidir uno solo porque hay una variable que es n. ¿Me explicó? Entonces no es proposición. Si yo pongo 2x igual a 4, y bueno, algunos dirán, si ese x fuera el 2, 2 por 2 igual a 4 se cumple, pero si fuera el 3, 2 por 3 igual a 4, eso es falso. ¿Se ve? Sí. Entonces va a depender de qué valor tome la variable. Y si depende de algo, entonces ya no es proposición. ¿Me explicó? X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, si fuera X fuera Natalia Camila Herrera, entonces diré verdadero. Pero si fuera Ricardo Arjona, bueno, es cierto que hay un Ricardo Arjona justo como alumno de la facultad, pero si fuera a ver, Susana Jiménez, Chayanne. claro, si fuera Ricardo Ford, que sabemos que hay uno, si fuera Ricardo Ford, entonces diríamos es falso. ¿Se entiende? Entonces depende del valor de la variable para que yo pueda establecer un valor de verdad. Por lo tanto, estas afirmaciones no son proposiciones. Esas afirmaciones reciben el nombre de funciones proposicionales. No son proposiciones, sino funciones proposicionales. Son afirmaciones, pero que tienen variable. ¿Ok? A las funciones proposicionales las vamos a denotar. ¿Cómo las denotábamos a las proposiciones? ¿Se acuerdan? Con letra minúscula. Letras minúsculas. Letras minúsculas. ¿Qué letras minúsculas usábamos? P, Q, S. Muy bien. Esta es una proposición, dijimos que no, pero sí es una función proposicional. Y la manera de denotar una función proposicional es poniendo P y entre paréntesis la variable que utiliza. ¿Qué variable utiliza acá? N. N. Muy bien. A esta otra podríamos denotarla como la proposición Q, función proposicional Q de, y entre paréntesis la variable que utiliza. X. X. Y en este último caso podríamos llamarla R de X. ¿Se entiende, chicos? Esta es la notación que se utiliza para funciones proposicionales, que también reciben el nombre de formas proposicionales. Dice, en la expresión Q de n es un número par. ¿Dónde estoy? N es un número par. Podemos considerar que el conjunto de los números enteros es nuestro universo del discurso. Ahí no vamos a centrar, en ese conjunto de números. ¿Ok? Solamente vamos a pensar en el conjunto de los números enteros. Dada la proposición P de X, X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, la frase es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas es lo que nosotros vamos a denominar predicado. ¿Sí? A esa... Uy. ¿Qué pasa acá? Ya cuando me empiezo a apurar, empiezan a pasar cosas. Es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas. Esto se denomina predicado. ¿Ok? Sí. P de X, la función proposicional P de X, bueno, era la función proposicional, y X es la variable de ese predicado, el objeto de ese predicado. El universo del discurso, ¿cuál sería el universo? ¿A quiénes nos estaríamos refiriendo con esta función proposicional? ¿Qué podríamos tomar como universo del discurso? Todos los alumnos de la facultad. Claro, pero acá solamente nos estamos restringiendo a lo que dice la función proposicional. Si yo pudiera tomar un conjunto de alumnos. ¿Del aula tal? O como de la universo. Universidad Nacional de Salta. Claro, Las personas del aula tal. Ahí podemos decir de su nivel. De la Universidad Nacional de Salta. Ese podría ser el universo del
del estudio. El alumno acá, no sé quién es el que estaba hablando, me decía, pueden ser los alumnos que están en el aula tal. Yo al universo del discurso lo voy a definir como quiera, puedo definirlo así, alumnos del aula 9. Ese va a ser mi universo. Y en ese universo considero la función proposicional, X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Está bien? Aclaro, el universo del discurso lo definimos nosotros mismos. ¿Dónde nos estamos centrando para discutir acerca de eso? ¿Sí? Bien, acá yo había puesto que el universo del discurso eran las personas, el conjunto de las personas que estudian en la Universidad Nacional de Salta. Vamos con esta definición, la definición formal de función proposicional. Dice, dada una función proposicional P de X, se denomina conjunto de verdad de P de X al conjunto de valores de X que hacen verdadera P de X. ¿Está bien? Ustedes vieron que cuando trabajamos con funciones proposicionales hay algunos valores para la variable que hacen verdadera a esa función proposicional, a esa proposición. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta función proposicional, P de X, 2.2X igual a 6. ¿Qué valor de la variable X hace verdadera esta? 3. El 3. ¿Hay otro? ¿Hay otro valor de X que haga verdadera esa función proposicional? No hay otro valor. No hay otro valor, no. Hay uno solo. Claro, pero raíz cuadrada de 9 es 3, es el mismo número. Lo que está cambiando ahí es la manera de expresarlo, digamos, a ese número. Pero es el 3. ¿Ok? Sigue siendo. Después tenemos otra función proposicional que dice y es un número natural impar. ¿Cómo haríamos para escribir los conjuntos de verdad? Ya sabemos que el conjunto de verdad son aquellos valores de la variable que hacen verdadera a la función proposicional. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a escribir C sub P, porque la función proposicional ahí era P de X, entonces lo ponemos así, C sub P, está formada únicamente por el 3, y ponemos llave. ¿Sí? Ponemos llave para ese... Después, para el conjunto de verdad de la proposición Q, tenemos C sub Q. ¿Quiénes hacen verdadero a esto? Y es un número natural impar. Y bueno, todos aquellos números naturales que sean impares. Claro. ¿Y quiénes son impares? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, etcétera, etcétera. ¿Está bien? El 8. Entonces, el 8 no. Porque si vos pones 8, estarías diciendo... perdón. Si fuera el 8... si fuera el 8 diríamos, 8 es un número natural impar, eso sería falso. Y yo solamente quiero considerar aquellos valores de la variable que hacen verdadera la función proposicional. ¿Está bien? Por eso queda este conjunto, esta lista de números. Siempre vamos a poner a esa lista de números que hacen verdadera a la función proposicional entre llave. Y la próxima clase vamos a definir cómo se llaman este tipo de objetos que les adelanto, se llaman conjuntos. Cuantificadores. ¿Tengo tiempo? Un segundito. 3 minutos. Para todos, de verdad me acuerdo de esto. Es una pregunta, apenas llega a las 10, ¿se corta la clase? Yo voy a poner finalizar para todos, y ustedes después ingresan a la clase de práctica que tengan que ingresar hoy. Tenemos link, profe, Profe, no tenemos ningún programa, lo subieron. Sí, no nos pasaron nada. Bueno, ahora van a... Sí, lo subieron, tienen que ir a comisión en el... Vayan a la plataforma, ya están subidos los links. ¿Sí? Bueno, no sé, creo que ya no llego a explicar esto, así que lo dejamos para la próxima clase. ¿Sí? Sí. No, primero mi compañero. No sé qué era.